estar determinando que esas regiones presenten un estatus determinado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el noroeste argentino, ¿no? Con todas las provincias que lo integran, la presencia de diaforina citri en las provincias de Jujuy y de Salta va a estar determinando que esta subregión, digamos, la región NOA Norte, tenga un estatus fitosanitario respecto de la presencia del HLB y del insecto vector de tipo 2. Mientras que en el caso de las provincias de Tucumán y de Catamarca, por ejemplo, que no tienen ni diaforina citri, ni tampoco hubieron casos positivos de HLB en ningún tipo de planta hospedante, ¿no es cierto? Son, digamos, de estatus 1, es decir, sin HLB y sin diaforina citri. Entonces, en función de esta caracterización de la zona, se pueden plantear, ¿no es cierto?, diferentes formas de monitorear al insecto vector que podrían ser a lo mejor diferentes a las que se puedan plantear en la región NOA Norte, en la región NOA Sur. Entonces, ¿cuáles serían esas metodologías? Existen metodologías disponibles que ya están estudiadas, que están aprobadas y que inclusive están recomendadas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de monitoreo, siempre tenemos que ver cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la realización de esos monitoreos. Porque, por ejemplo, en las regiones citrícolas del país se plantean, ¿no es cierto?, desde otros organismos, como por ejemplo el SENASA, actividades de monitoreo intensivo, por ejemplo, cuyo objetivo es el de la detección, ¿no es cierto?, de síntomas sospechosos de HLB y también, ¿no es cierto?, del insecto vector, pero, digamos, siguen una metodología que es diferente a la que se puede plantear digamos, en una finca citrícola, ¿no? Esos monitoreos intensivos generalmente son planteados para grandes regiones que abarcan, digamos, no solamente las fincas citrícolas, sino también áreas urbanas, ciudades o pueblos, ¿no? Nosotros nos vamos a referir más que nada a las metodologías de monitoreo que podemos plantear en las fincas citrícolas, donde el objetivo de ese monitoreo es precisamente la detección temprana del insecto, ya sea su estado juvenil, ¿no es cierto?, o al estado adulto. Y bueno, mencionar cuál sería la forma correcta de colectar los ejemplares, tanto juveniles como adultos, ¿no es cierto?, para su envío, analizar molecularmente. Entonces ese sería el objetivo del método de monitoreo que nosotros vamos a plantear. Entonces tenemos este método de monitoreo que es recomendado también por el SENASA, como les dije anteriormente, ese es un método que ya está recomendado, pero obviamente nosotros ya se ha estudiado, ya se ha aprobado y algunos en algunas fincas y establecimientos ya se implementa, digamos, esta metodología de trabajo. Y como les dije anteriormente también, está, digamos, más que nada orientada a la detección de formas juveniles y adultas. Y también vamos a plantear otras metodologías alternativas que no son tan diferentes a las planteadas, digamos, por SENASA, o por lo menos recomendadas por SENASA, pero que pueden resultarles más prácticas al productor, ¿no? Entonces, empezando con la primera, según la metodología que propone, digamos, este organismo, y que ya están implementándose en algunos establecimientos, decimos que se basa en inspecciones visuales de plantas, con énfasis en la observación, digamos, directa, o la observación visual de los brotes digamos, en un periodo que va desde la primavera hasta el otoño. Bueno, y este periodo más que nada responde, ¿no es cierto?, a la presencia de brotes en las plantas, ¿no? Por eso es de primavera hasta otoño. Se plantea acá una frecuencia quincenal del trabajo, es decir que cada 15 días se estarían visitando, ¿no es cierto?, al productor para efectuar, digamos, las revisiones, ¿no es cierto?, y los monitoreos. También propone esta metodología es de trabajar con, digamos, un método
de detección de adultos en el periodo, digamos, invernal, es decir, en el periodo en el que la planta no tiene brotes. Y más que nada está orientado a la captura de adultos en la parte aérea de las plantas, ¿no? Y ya lo vamos a ver, lo vamos a mencionar, y vamos a ver en qué consiste. Y bueno, también se recomienda aquí que, bueno, en la finca comercial, que por ahí puede llegar a tener lotes o tablas, ¿no es cierto?, con plantas de diferentes edades, bueno, siempre iniciar los trabajos de monitoreo, de revisión en las plantas, ¿no es cierto?, más jóvenes, y luego seguir con las plantas más adultas. Entonces, acá hay un esquema, ¿no es cierto?, de cómo se tendría que realizar el trabajo, ¿no?, en el campo. Entonces ya hablamos, dijimos que es un método de monitoreo para la detección temprana de formas adultas y de formas juveniles de Diaporina citri, ¿no?, y basado en la observación directa de los brotes. Pero además, ¿no es cierto?, esta metodología propone el uso, digamos, de trampas amarillas, trampas pegajosas amarillas, que es para la captura de adultos, ¿no? Entonces, la observación de los brotes está orientado para la detección de formas juveniles y el uso de las trampas amarillas para la detección de las formas adultas. Fíjense aquí en este esquema, está muy bien, digamos, donde se muestra muy bien la distribución de las trampas para la captura de adultos en lotes que, digamos, tienen menos de 4 hectáreas, se ubican según los puntos cardinales, ¿no? Y con una distancia digamos, de separación entre ellas de aproximadamente unos 100 metros, ¿no? Y para la colecta de los brotes se toman las plantas laterales, o sea, las que están, digamos, a ambos lados de la planta con la trampa, y se observan, digamos, 4 brotes en cada una de estas plantas, en, digamos, más que nada dirección a los puntos cardinales, es decir, se busca un brote tierno para la revisión en los 4 puntos cardinales de la copa de la planta. Y esto es más que nada, por los trabajos que nosotros pudimos constatar, o sea, nosotros lo practicamos a esta metodología en un lote comercial, y esto es más que nada para poder cubrir todas las posibilidades de detección, digamos, del insecto, ¿no es cierto?, en la planta. En total se observan 40 brotes, ¿no? Y bueno, y esta metodología de observación de los brotes es, como les dije, creo que en la diapositiva anterior, se desarrolla en los meses de primavera, perdón, en los meses que, digamos, dentro de las estaciones primaverales, del verano y del otoño. Bueno, así quedarían entonces las trampas colocadas en el perímetro de los lotes. Esto tampoco es, digamos, la colocación de las trampas en forma perimetral no es caprichoso, obedece, digamos, a un comportamiento que tiene el insecto vector, que es la de encontrarse, digamos, en mayores densidades o de iniciar las infestaciones en los lotes por las gorduras. Entonces, el uso de las trampas en forma perimetral obedece más que nada a esa, está basado, digamos, en este conocimiento, ¿no? Nosotros colocamos las trampas, por ejemplo, dispuestas en forma horizontal, no colgaditas de un solo extremo de la trampa, porque que con el viento muchas veces, digamos, se queda pegado a las hojas o a las ramas y eso deteriora un poco el material que se busca, digamos, identificar sobre la trampa. Entonces, de esta forma, la trampa queda un poco más fija, ¿no? Y no hay riesgo de que se caiga o de que, digamos, se pegue con las ramas o con las hojas de la misma planta, ¿no? Bueno, con esta metodología se tienen que revisar, ¿no es cierto?, cada 15 días todos los individuos pertenecientes o sea, todos los hílidos, digamos, que encontremos, que podamos identificarlos como Diaporina citri. Fíjense que las trampas son de color amarillo pegajosas, pero que también tienen una cuadrícula,
los que trabajamos en monitoreo sabemos que estas cuadrículas nos ayudan no solamente a determinar la densidad del sílido por trampa, sino también nos ayuda a poder, para poder hacer un recuento ordenado, ¿no? Y sin que se nos escape ningún individuo, porque a veces, digamos, estas trampas ahí se las ve claramente, pero a veces caen una gran cantidad de insectos que es bastante difícil poder detectar a las Corynasitis, porque es un insecto muy pequeño, que mide apenas unos 3 milímetros o 3 milímetros y medio de longitud aproximadamente, entonces muchas veces resulta complicado poder verlos, y sobre todo si la persona que está encargada de hacer ese trabajo no la identifica fácilmente. Bueno, en los círculos que ustedes ven rojitos, digamos, y negros aquí, son los círculos que están indicando la presencia de diaformina en la trampa. Y bueno, y acá tenemos más abajo el monitoreo de adultos en los meses de invierno, ¿no? Que también se recomienda, digamos, en este instructivo de SENASA, que es la utilización de, digamos, de un soporte, digamos, plano, de color blanco, que puede ser también una bandeja o puede ser una hoja 4 con algo, digamos, que la sostenga, para que permita, digamos, la caída de todos los insectos que se encuentren en una rama de la planta, que se va a sacudir, digamos, con una varillita, ¿no? Bueno, en este caso se recomiendan los tubos de PVC que son, digamos, de pocos diámetros y una longitud no más de 30 a 35 centímetros. Bueno, con esto se golpea la rama, ¿no es cierto? Y todo lo que está, digamos, sobre la rama va a caer sobre este soporte o sobre la bandeja que nosotros estemos utilizando. Y luego se juntan todos esos insectos que caen y se los lleva a un, digamos, frasco de recolección, ¿no? Este es el método del golpeteo, algunos le dicen método del tap, también puede tener diferentes nombres, pero es muy utilizado en varias regiones, digamos, citrícolas, no solamente de nuestro país, sino también de otros países, ¿no? Y es bastante práctico para la persona que está haciendo el trabajo y que a lo mejor también quiere obtener otro tipo de información, como por ejemplo la presencia de enemigos naturales, ¿no? Bueno, y todo lo que se observa, digamos, en el campo, se debe registrar. Entonces, en ese mismo instructivo de monitoreo digamos, que propone SENASA, bueno, hay que registrar todo, ¿no? Todo lo relacionado a la finca, al lugar, digamos, donde se está realizando el trabajo. Y bueno, y si de ese material que nosotros estamos observando en el campo necesitamos mandar a analizar, ese material tiene que ser, digamos, tiene que ser colectado y tiene que ser conservado en forma adecuada. Las colectas generalmente son con tubos aspiradores, o bien si no tenemos este elemento, también podemos colocar directamente el brotecito con las ninfas dentro de un frasco con alcohol al 96% y cerrarlo en forma hermética, pero siempre tiene que ir con los datos de colecta que tienen donde se consigna, digamos, la fecha, el nombre de la persona que realizó la colecta, la procedencia, ¿no? Qué es lo que se está colectando, si en esa muestra van formas juveniles o no, la georreferenciación, el lugar, digamos, donde se está efectuando la colecta, y bueno, fecha de colocación y fecha de revisión, bueno, les dicen esta planilla, pero con esos datos, si no contamos con esta planilla, con los datos que les mencioné al principio, serían suficientes como para poder, digamos, enviar una muestra en condiciones para su análisis, ¿no? Esta es otra metodología que también está basada, digamos, en el manual del monitoreador. Es que, bueno, como les dije en un principio, algunos establecimientos la vienen implementando, es bastante práctica. Digamos, en esta metodología no se trabaja con trampas amarillas, solamente se hace una recorrida del lote, de todo el lote, sin importar la superficie, digamos, que este lote tenga.
Si, por ejemplo, se trata de que en ese lote por lo menos se observe el 25% de las plantas, y si son lotes chiquitos o lotes pequeños, que, bueno, se trate de revisar el 100% de las plantas. Fíjense aquí, la metodología, digamos, de monitoreo implica el recorrido del lote, cada 2 filas. Nosotros ingresamos por uno de los laterales del lote y lo vamos recorriendo. Primero revisamos estas 4 primeras plantas. Por ejemplo, en primavera, verano y otoño podemos realizar la colecta, como les dije, de formas juveniles, conservarlas y mandarlas, digamos, al laboratorio e identificar las plantas de donde se está tomando la muestra, luego avanzar, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una colecta acá, todo registrado, planta de donde se tomó la muestra de la forma juvenil, ¿no es cierto?, con la georreferenciación correspondiente, ¿no es cierto?, y todos los datos de colecta del lugar y del lote. Y luego se avanza, ¿no es cierto?, en las filas, se dejan pasar 6 plantas más, ¿no?, y así hasta que se termina de recorrer el lote. Esos son los meses de primavera, verano y otoño. Cuando estamos, digamos, en época invernal, se suma digamos, también la búsqueda de síntomas sospechosos del HLV con esta misma metodología, y se observan estas 4 primeras plantas, y nosotros encontramos sintomatología sospechosa. Se hace exactamente lo mismo, se toma una muestra de esa rama de aproximadamente, pueden ser de 20 a 25 centímetros, la ramita tiene que tener, digamos, esa longitud, tiene que ir acompañada de hojas, se la acondiciona, ¿no es cierto?, se le envuelve en una papel servilleta o papel de diario, dentro de ello, se coloca dentro de una bolsa plástica de polietileno con todos los datos de colecta, y luego, ¿no es cierto?, se la conserva en una heladera portátil de campo. Y bueno, y esa es la forma del acondicionamiento de las muestras para poder enviar al laboratorio, ¿no? Siempre tiene que quedar la planta marcada, ¿no?, con los datos de georreferenciación tomados, si es que tomamos muestras en ese lugar. También se lleva un registro de todo lo que se hizo en ese trabajo de monitoreo, y bueno, la forma de conservación que ya les dije que es muy similar. Alternativa en la que, por ejemplo, se puede dar la situación de que el productor no cuente con trampas amarillas, y bueno, ver si de esta manera también podríamos estar obteniendo información confiable de los lotes, ¿no? Entonces se planteó esta forma de monitorear en zigzag en un lote, ¿no es cierto?, tomando también una cantidad de 40 brotes a lo largo o durante el recorrido del lote, que podían ser tomados de entre 10 a 20 plantas. ¿Mm? No hay, digamos, un número fijo de plantas aquí para tomar brotes, ¿sí? Sí, en este caso lo que nosotros hacíamos era colectar los brotes, eh, todos los brotes se llevaban a una bolsa de polietileno, se identificaban los lugares, ¿no es cierto?, se identificaba el lote, se georreferenciaban las plantas de donde se toman, digamos, las muestras. Y hacía después el recuento, ¿no? O sea, para poder evaluar si este método resultaba ser, digamos, práctico y eficiente, lo que hacíamos es la colecta de brotes y después la revisión de cada uno de esos brotes, ¿no es cierto?, en laboratorio. Y entonces comparábamos las densidades poblacionales con una metodología y con la otra. O sea, con esta planteada donde solamente se colectaban brotes y se recorría en la parcela, digamos, en zigzag.
Bueno, después yo les voy a mostrar qué resultados obtuvimos de ese trabajo de comparación, ¿no es cierto? Y bueno, qué conclusiones sacamos, ¿no? Pero para seguir digamos, con las pautas para la prevención, en este caso, del ingreso de la enfermedad, ¿no es cierto?, del HLV, y también para la prevención, digamos, de la dispersión de Dioscorina citrín en NOA, se realizan numerosas acciones desde el punto de vista interinstitucional. No es un trabajo que lo realiza un solo organismo, sino hay una coordinación y hay una articulación entre varias instituciones, y una articulación en realidad público-privada, porque también de estas actividades participan, por ejemplo, Afinoa. Muchas veces están colaborando también empresas y laboratorios que facilitan los productos para su evaluación, en el caso de que se estén probando productos, ¿no es cierto?, para determinar su eficacia en el control del efecto vector. Es decir, es una mesa abierta, esta que ustedes ven acá, esta mesa de trabajo es una mesa abierta, ¿no es cierto?, para poder trabajar en forma articulada con todos los organismos interesados, ¿no es cierto?, en el sector citrícola. Bueno, acá se organizan, por ejemplo, monitoreos intensivos. Hasta el año pasado se estuvieron participando en los monitoreos intensivos. También se realizaron simulacros, digamos, de detección de HLV en la zona. En fin, los trabajos de monitoreo intensivo se realizaron tanto en zona urbana como en fincas citrícolas. Bueno, es un trabajo bastante enriquecedor, que impacta directamente en todos los sectores, digamos, del medio, y bueno, y sienta mucho la presencia y el acompañamiento, ¿no es cierto?, de todos los organismos que estamos involucrados en la prevención y en la lucha contra el HLV. Otras actividades que se realizan en forma interinstitucional, pero en este caso con, digamos, mucha impronta, digamos, de los gobiernos provinciales y de la actividad privada, es esta que se, digamos, desarrolla en la provincia de Jujuy, por ejemplo, en la provincia de Jujuy desde hace 2 años, que es la de la erradicación del mirto, o Morralla paniculata. Para quienes, digamos, no la conocen, el mirto o Morralla paniculata, que es un nombre científico, también es una rutácea ornamental que está muy que es muy utilizada, o que fue muy utilizada, digamos, en toda nuestra región, principalmente en las provincias de Jujuy y Salta, en la zona del Ramal. Vamos a ver que hay muchas localidades, y sobre todo localidades asociadas, ¿no es cierto?, a sistemas productivos citrícolas que, digamos, presentan esta planta ornamental, o sea que es de muy amplia distribución, pero que lamentablemente es, digamos, no solamente hospedadora del insecto vector, del HLV, sino también puede ser portadora sintomático de la bacteria que provoca la enfermedad del HLV. Entonces, al estar tan difundida y al haber un gran número de plantas por localidad, ¿no es cierto?, en toda la región, lo que se, digamos, planteó en estas mesas de trabajo que les decimos que conjuntas, interinstitucionales, se planteó, digamos, como necesidad la erradicación de estas especies ornamentales, ¿no?, en la medida de lo posible. Es un trabajo que se viene haciendo despacio, pero en forma interrumpida, ¿no? Ya se hicieron erradicaciones en varios lugares, en varias localidades. Por ejemplo, en la localidad de Yuto prácticamente no quedan plantas de mirto, de morralla, y bueno, y se continúan con estos trabajos. También ya se habían iniciado las erradicaciones en la localidad de Fraile Pintado, también en Ledesma, así que bueno, se va avanzando en ello también, ¿no? Nosotros a lo mejor no podemos, digamos, pensar, digamos, en liberaciones de enemigos naturales para el control de Dioscorina citrín en las zonas urbanas o en las ciudades o en los pueblos, como si es posible en otros sitios o en otras regiones, digamos, citrícolas. Nosotros más que nada porque tenemos una gran cantidad, digamos, de
de estas plantas muy ampliamente difundidas en las dos provincias. Entonces, tenemos de diferentes edades. Estas son plantas jóvenes, estas chicas, pero hay otras plantas, digamos, que tienen un porte verdaderamente alto, donde, digamos, es muy difícil llegar en el caso de que se quisiese hacer alguna liberación, digamos, de algún enemigo natural, como sí se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en la localidad de Bellavista, ¿no? El trabajo que lo está haciendo el ingeniero Alcides Aguirre, recientemente hizo una liberación en Bellavista, ¿no? Y otras actividades o otra herramienta, digamos, muy útil para la prevención es digamos, la transferencia de todo lo que se sabe, de todo lo que se conoce. Este mismo, digamos, es un espacio de difusión que siempre contribuye, digamos, a mantener actualizada, en todo caso, digamos, todo lo que se está haciendo en las diferentes regiones citrícolas en pro de la, digamos, de la prevención del ingreso de la enfermedad o del avance de la enfermedad, como sería, por ejemplo, en todo lo que sería el NEA, o en el norte, digamos, del país, y en nuestro caso, digamos, las capacitaciones, la difusión, la transferencia de toda la tecnología, de todos los conocimientos que se van generando, siempre, ¿no es cierto?, contribuyen, digamos, hacen un aporte, aunque no se note, ¿no es cierto?, pero hacen un aporte a la prevención del ingreso de la enfermedad, ¿no es cierto?, y también al control del insecto vector que nosotros tenemos. Bueno, estas son todas instancias de capacitaciones que se realizan desde la estación experimental, también en trabajos conjuntos con el NOAA, ¿no?, donde se capacitan a los productores para la toma de muestras, del insecto vector, de las formas adultas, de las formas juveniles, para la toma de muestras de material sospechoso, ¿no? Se quiere llegar, digamos, hasta el predio de los productores para estimular, ¿no es cierto?, y para incentivar a que mismos sean los responsables de testear, digamos, sus lotes, de saber, digamos, cómo está la situación sanitaria en relación al HLV en cada una de sus líneas, ¿no? Este es un trabajo que requiere, digamos, de mucha constancia y permanencia, digamos, de contacto con los productores, ¿no?, permanentes. Bueno, en este listado ustedes pueden ver todos los productos que están recomendados para el control de orina. Nosotros le vamos a mencionar un par, digamos, de experiencias que tuvimos para el año pasado, donde no solamente evaluamos la eficacia de algunas combinaciones de productos químicos, sino también con la eficacia de algunos equipos de aplicación que se hicieron el año pasado. El control biológico, bueno, son otras herramientas que también tenemos que tener en cuenta, los enemigos naturales, ¿no? Nosotros contamos con una amplia diversidad de enemigos naturales. Encontramos, por ejemplo, del grupo de los insectos, por ejemplo, estos coleópteros coccinélidos, que son muy frecuentemente observados en brotes con diasporina y con pulgones. No estamos muy seguros, digamos, del porcentaje de la proporción, digamos, en la cual se alimenta en esa situación, o sea, cuando se encuentran, digamos, brotes infectados por pulgones y por diasporina, pero las larvas, ¿no es cierto?, y los adultos de estos insectos siempre están presentes en las colonias. Luego tenemos los dípterocífidos, cuyas larvas también son activas predadoras de formas juveniles y de huevos, ¿no?, de Dioscorina citri. Los crisópidos también son muy importantes porque son activos predadores, ¿no?, de una amplia diversidad de especies insectívoras que son consideradas plagas, no solamente de Dioscorina citri, sino también de tris, de cochinillas, de pulgones también, ¿no? Pero estas son, digamos, predadores al estado larval más que nada, ¿no?
Luego tenemos los entomopatógenos, aquí ustedes pueden ver Beauveria bassiana. Nosotros en lo que vamos, digamos, trabajando de monitoreo y recorriendo las fincas, no hemos encontrado todavía ejemplares con este aspecto o infectados por Beauveria bassiana. Sí es un hongo que está presente es un hongo que está presente en la zona, lo hemos encontrado en otros insectos, no en sistemas citrícolas y tampoco en Diaphorina. Sí hemos encontrado este otro hongo que es Hirsutela citrícola, Hirsutela citriformis, que es un hongo que está presente, ¿sí?, en los sistemas citrícolas de la provincia de Jujuy. Nosotros lo encontramos en Santa Clara, en la localidad de Santa Clara, sobre Diaphorina en Limón. Bueno, y es en realidad una verdadera promesa, y lo encontramos en condiciones, digamos, climáticas muy especiales, en las que, digamos, pudimos ver la expresión del hongo sobre estos individuos adultos, ¿no? Con respecto a Tamaricia radiata, que es un parasitoide muy eficaz en el control de Diaphorina citri, que es específico de Diaphorina citri, nosotros tenemos presencia de Tamaricia radiata, pero en muy baja proporción si lo relacionamos con las densidades poblacionales del insecto vector. Está presente no solamente en plantas cítricas, o sobre diasporinas en plantas cítricas, sino también en diasporinas sobre morrayas. Entonces, esta foto que ustedes ven acá, por ejemplo, es fue tomada el año pasado, son de tuparios de Tamaricia radiata, afectando a ninfas de Diaphorina citri sobre morralla. Bueno, entonces hemos finalizado con la diapositiva anterior. Bueno, todas aquellas pautas que pueden, digamos, contribuir al monitoreo y al manejo de Diaphorina citri en plantaciones citrícolas, todas las opciones que tenemos, ¿no? Bueno, y en esta diapositiva lo que quiero mostrarles más que nada es ese trabajo que yo les había mencionado cuando hablábamos de las metodologías de monitoreo de Diaphorina citri, donde pudimos comparar estos dos métodos de monitoreo, el que digamos, está recomendado, estudiado y el que está en algunos casos ya implementado en algunos establecimientos, y otros, ¿no es cierto?, que podríamos ver, que queríamos, digamos, evaluar a ver si también aquel productor que no cuente, digamos, con trampas amarillas, o que no tenga, digamos, la forma de implementar el método del TAP, ¿no es cierto?, o el método del golpeteo, lo podría, digamos, implementar realizando solamente el monitoreo de brotes, ¿no? O sea, el monitoreo de brotes y revisión de brotes. Entonces, el objetivo de este trabajo fue el de conocer la fluctuación poblacional de Diaphorina citri, ¿no? O sea, para poder compararlos, ¿no es cierto?, hemos hecho el análisis de todas estas variables que podíamos llegar a determinar con la revisión, ¿no es cierto?, de los lotes, la revisión de los brotes, tanto de un método como del otro método. Entonces pudimos construir la curva de fluctuación poblacional de Diaphorina citri, pudimos comparar las densidades de población, construir la estructura estatal de ambas y compararlas, cómo fue, digamos, con una metodología y cómo fue con la otra metodología. También pudimos determinar qué influencia tenía la orientación de las trampas en la detección y la captura de los adultos del insecto vector. También pudimos ver si había también pudimos ver si realmente influía la colecta de los brotes en distintos puntos cardinales de la copa de los árboles, y si eso, digamos, estaba determinando de alguna manera diferencias en las densidades o en la abundancia de las poblaciones. Y bueno, y finalmente quisimos analizar desde el punto de vista práctico, a ver cuáles de las dos metodologías, ¿no es cierto?, se podía recomendar según las situaciones, ¿no? Entonces, simplemente en esta diapositiva les enumero las ventajas. Entonces yo no voy a describir el trabajo que se hizo porque es muy largo y además arrojó muchísimos datos,
que nos llevaría, digamos, otra charla, mostrar. Pero como, digamos, resultados finales, nosotros a los resultados finales los planteamos como las ventajas, ¿no?, que nosotros pudimos observar con la implementación de las dos metodologías de trabajo. Por ejemplo, el tratamiento A lo llamamos al tratamiento, en realidad la metodología de monitoreo que recomendaba, que ya está recomendado y que en muchos casos ya está implementando, ¿no?, que es el monitoreo con revisión de brotes y también, ¿no es cierto?, colocación de trampas y revisión de las trampas amarillas. Por ejemplo, en este tratamiento, ¿no es cierto?, vimos como ventaja, ¿no?, que en lotes con altas densidades de población de Diaforina citri, esas altas densidades se ven reflejadas en las trampas, ¿no? Resulta eficiente, ¿no es cierto?, y se pueden determinar la abundancia y las densidades de adultos presentes, pero en lotes, digamos, con altas densidades. Vamos a ver en un pequeño grafiquito que les voy a mostrar que no siempre es posible poder llegar a esta conclusión en lotes que tienen densidades bajas de población de Diaforina citri, ¿no? Y bueno, y esto que les pongo acá, que aún digamos, usando, aún cuando en el lote tenemos elevadas densidades de población de Diaforina citri, aún así se puede ver, digamos, una diferencia digamos, proporcional entre el número de formas juveniles y el número de adultos capturados por tramo, ¿no? O sea, no siempre digamos, no siempre está dando, digamos, una idea real de la densidad total de Diaforina citri en el lote. Ya les voy a explicar por qué. Y bueno, la disposición perimetral de las trampas, ¿no?, en los 4 puntos cardinales en el lote, por ejemplo, sí arrojó resultados interesantes, ¿no? Esto yo les quiero comentar de que se hizo en 3 lotes distintos, diferentes densidades de población de Diaforina citri. Entonces se demostró que, por ejemplo, estas orientaciones, norte y oeste, capturaron mayor cantidad, ¿no es cierto?, de adultos. Pero vimos, ¿no?, que la dirección predominante de los dientes es coincidente, ¿no es cierto?, con estas direcciones. Por eso es que también se observó, digamos, esta diferencia en el número de capturas a lo largo del año. La colecta y la observación de los brotes, según, digamos, esta metodología, la metodología es muy eficaz. Si, digamos, si nosotros hacemos el recuento, la cuantificación de las formas juveniles observadas en los lotes, vamos a ver que sí, efectivamente se cumple esto de que los brotes de las plantas ubicadas, digamos, en las borduras, se observa mayor densidad de población. Pero, digamos, con las otras metodologías también se ve lo mismo, y ahí no se monitorea perimetralmente. Pero bueno, responde a lo que, digamos, en la bibliografía se encuentra, y dicen que, bueno, los brotes de los bordes o de las borduras, que los brotes ubicados en plantas de la bordura generalmente muestran mayores densidades de población. También, bueno, permite el seguimiento, la cuantificación, bueno, eso ya lo dije, y puede determinar, ¿no es cierto?, con la revisión, digamos, de estos lotes, cuando hay mayor abundancia de población, ¿no es cierto?, y la época de ocurrencia de los virus. Entonces, con todo esto que nosotros pudimos observar en el campo, sí decimos que ambos métodos, o sea, el método de observación de los brotes con el uso de trampas amarillas, resultan ser complementarios, ¿no? Esto sí lo pudimos ver, son complementarios en lotes que tienen elevada densidad de población de los herbicidas, ¿no? Ahora, en lotes que tienen muy bajas densidades de población, digamos, no siempre el dato del AMPA nos está dando el dato certero de la densidad real de Diaforina citri en el lote. Entonces, ¿cuáles serían, bueno, esas serían las ventajas? ¿Cuáles serían las desventajas digamos, de esta metodología, si se quiere? Que no son, digamos, muy preocupantes, en realidad,
todo método tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver que el otro también presenta desventajas, que son, vamos a tener en cuenta. Pero en este caso, por ejemplo, la del tratamiento A, es que se requiere un operario, ¿no es cierto?, que tiene que estar muy bien capacitado en el reconocimiento del insecto, ¿no? O sea, saber buscarlo, saber dónde tiene que encontrar, o sea, en qué parte, digamos, de la planta lo va a buscar, y saber qué tiene que encontrar, digamos, o sea, tiene que encontrar en huevos, y tiene que detectar, digamos, también las formas juveniles, tiene que saber reconocerlo, o sea, tiene que tener un conocimiento muy cabal del insecto, de sus estados de desarrollo, y tiene que estar adiestrado también en el manipuleo de ciertos insumos, por ejemplo, la lupa manual, ¿no es cierto?, y las trampas amarillas, ¿no? Las trampas amarillas no siempre se consiguen fácilmente, ¿no? Sobre todo en algunos lugares, en algunos sitios, es difícil, digamos, conseguir trampas amarillas. La disponibilidad la colocación y el recambio de las trampas también lleva tiempo operativo, ¿no? Porque hay que ir al campo, sacar las trampas, ver de que trampas no se pegoteen, bueno, y eso hay que hacerlo cada 15 días para evitar, ¿no es cierto?, después tener que hacer las cuantificaciones en trampas, digamos, muy, ya sea muy contaminadas por otros insectos, ¿no es cierto?, por tierra, que después dificulta hacer las lecturas. Bueno, y eso también, ¿no? El operario tiene que estar capacitado para poder hacer las lecturas de los insectos adultos de Dioscorina citri, ¿no es cierto?, en esas trampas. Bueno, y esto sí que lo llegamos a ver, entonces el número de adultos que se capturan en las trampas no siempre reflejan la densidad relativa, ¿no es cierto?, real de las poblaciones de Dioscorina citri. Y, por ejemplo, si nosotros queremos colectar adultos, sí o sí los tenemos que hacer en forma manual, porque los adultos que se colectan de las trampas no sirven para poder mandar a analizar, ¿no? Hay que hacer una colecta aparte. Bueno, en estas imágenes ustedes pueden ver la forma de colocación de las trampas en la planta, y acá, bueno, en estos gráficos que yo les puse aquí, como pueden ver en este eje del gráfico, en el eje de los 10, el número de individuos, adultos y juveniles de Dioscorina citri en este lote, está, digamos, relacionado con las trampas, ¿no? O sea, acá estamos haciendo una relación entre el número de individuos, ¿no es cierto?, juveniles, y el número de adultos que se capturan en las trampas. En la trampa 1, al arranque, ¿no es cierto?, o sea, en esta trampa 1, por ejemplo, no se encontraban formas juveniles ni adultos en las trampas, en ese sitio de muestreo o de evasión de brotes. En el sitio, digamos, donde estaba colocada la trampa 2, fíjense que no se encontraban adultos, pero sí se encontraban formas juveniles en los brotes. Bueno, y así para los distintos sitios, ¿no es cierto?, de colocación de las trampas. En este caso, ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos también el número de individuos, ¿no es cierto?, el número de formas juveniles y de adultos que llegaron a tener, digamos, los diferentes sitios de muestreo o los diferentes lugares donde se realizaron la observación y los recuentos de los brotes. Fíjense que hay una diferencia muy grande con respecto, digamos, al gráfico anterior. Pero acá también vemos diferencias, aún con densidades altas, ¿no? Fíjense la cantidad de adultos que se encontró en la trampa 1, ¿no?, y el número de adultos que es 5 veces más, perdón, y el número de formas juveniles que es 5 veces más respecto de la cantidad de adultos que se encontraban en la trampa. Entonces, el dato que nos puede dar, digamos, esto es más que nada una proporción. Si yo encuentro cierta cantidad de adultos, digamos, en las trampas, puedo estar infiriendo, ¿no es cierto?, que una población o una densidad, digamos, de formas juveniles mucho mayor en los brotes. Lo mismo acá, en este punto, fíjense que hay menos de 50 adultos en esta trampa, y sin embargo, en ese mismo lugar, donde se observaron en el mismo lugar de colocación de las trampas, en la revisión de los brotes de las plantas a los lados de esa trampa, se llegaron a encontrar más de 450 individuos, ¿no? Bueno, y así
para los diferentes sitios, los diferentes sitios de monitoreo y de recuento. Bueno, con respecto al tratamiento bueno, aquí podemos mencionar algunas ventajas, ¿no? Se monitorea solamente los brotes, ¿no? Con un igual tamaño de muestra, es decir, con la misma cantidad, se evalúa la misma cantidad de brotes que con el método anterior. Se asegura también que vamos a asegurarnos la detección del insecto, porque bueno, ya vimos que digamos, las formas juveniles, huevos o ninfas de Diaphorina citri, van a estar siempre presentes en los brotes, a diferencia, digamos, del estado adulto, que no siempre se lo observa, ¿no es cierto? Y no siempre tenemos una real dimensión digamos, de las cantidades que puedan llegar a estar presentes en ese lote. Entonces, nos aseguramos de que, con los brotes, de que si está Diaphorina citri presente, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar en los brotes, ¿no? Otra ventaja es de que bueno, con esta metodología, bueno, también utilizamos la lupita 20 por, ¿no? O una lupita puede ser menor, ¿no es cierto? Y podemos observar, bueno, esto igual que el método anterior, pero bueno, esta ventaja es la misma, ¿no es cierto? O sea, podemos decir que es la misma que tiene, digamos, el método anterior. Con capacitación previa también se permite la observación directa de los adultos y de las ninfas sobre las ramas hojas y también su colecta. El registro es inmediato, también puede ser llevar la planilla y directamente registrar en el campo, no necesariamente tener que llevar al laboratorio para poder evaluar. Y bueno, y creo que como ventaja, digamos, más significativa está la de menor tiempo operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos que recambiar trampas, prescindimos, digamos, de este insumo que no es fácil a veces de conseguir, ¿no? Y podemos tener una lectura más rápida de lo que está pasando en relación a las densidades de población del insecto en el campo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, también lo mismo que en la anterior, se requiere un operario bien capacitado, ¿no? Bueno, esto siempre, para cualquier monitoreador tiene que estar bien capacitado para cualquier tipo de plaga. Y bueno, y esta ventaja que sí, también, pero no es solamente para este método, sino también para el método anterior, que la ausencia de brotes, ¿no? Nos obligaría a que busquemos el adulto y, digamos, prestemos mucha más atención y que ajustemos, digamos, la observación visual de los adultos, ¿no? En las plantas. Y después, ¿no es cierto?, realizar tu registro. Entonces, como conclusión, ambas metodologías se pueden aplicar, ¿no? Yo creo que estos dos métodos tienen, como les dije al principio, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero habría que ver bajo qué situaciones se puede recomendar uno u otro método, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde no es fácil digamos, conseguir las trampas amarillas, se puede recomendar sencillamente el monitoreo de brotes, la observación directa de brotes, y aquellos establecimientos en los que tienen la posibilidad de poder contar con un monitoreador capacitado para la manipulación de los insumos y también capacitado para el reconocimiento de diaforina, también se puede implementar la otra metodología. Bueno, y esta es simplemente para mostrarle, este es un trabajo que se presentó el año pasado en el Congreso de Citricultura, donde se evaluó la eficacia de diferentes alternativas de control químico, en este caso, para Diaphorina citri, y bueno, se evaluó también la eficacia de aplicación de diferentes equipos, ¿no?, de pulverización. Se evaluaron, por ejemplo, las metodologías de aplicación terrestre y también las aplicaciones aéreas y también de aplicación terrestre. Y bueno, esto como digamos, conclusión general de este trabajo es de que, bueno, sí, el control de Diaphorina citri mediante aplicaciones aéreas llega a ser hasta el 40%, y en algunos casos llega a superar el 40% de
control de las formas juveniles de Diasporina citri, ¿no? Hay una reducción de la densidad de población mediante esta metodología de aplicación. Con la pulverización aérea, por supuesto que esa eficacia, ¿no es cierto?, en los niveles de control suelen ser muchísimo mayores, pero ¿cuándo se podría utilizar una y cuándo se podría utilizar la otra? Bueno, las aplicaciones aéreas se puede recurrir a las aplicaciones aéreas cuando tenemos, digamos, poco tiempo para, digamos, hacer grandes extensiones, ¿no? Es una forma de poder utilizar esta herramienta y poder utilizarla en el caso de que no dispongamos de mucho tiempo o que necesitemos sí o sí controlar y bajar las densidades de población del insecto. Las aplicaciones terrestres, si bien requieren un tiempo operativo mucho mayor, porque ahí ya hay que planificar por qué sectores del lote se va a empezar y cuántos días nos van a llevar esos tratamientos de control. Bueno, pero nos aseguramos, ¿no?, hasta un 80 y un 90% de eficacia en la reducción, digamos, de las densidades de población del insecto por su control. Los productos que se utilizaron son productos conocidos, ¿no es cierto?, son recomendados para el control de Diasporina citri, por ejemplo la abamectina, que es la que nosotros utilizamos aquí, y el Harriet Bio, que es digamos, otro que se utiliza como intencio activo. Bueno, lo probamos también para el control de Diasporina citri y funcionó bastante bien, más en mezcla con el insecticida, con la abamectina, que solo. Pero bueno, tuvo un efecto de control, como para poder, digamos, complementar también con otras herramientas, ¿no es cierto?, y poder utilizarlo en un plan, digamos, de rotación, digamos, de productos o de principios activos para utilizando siempre el mismo activo, ¿no? Y estas son todas. Esta es la última diapositiva, la última imagen con la que los dejo. Quiero agradecerles a todos la presencia, digamos, las ganas de escucharnos. Bueno, quedo a la espera de alguna consulta, preguntas. Quiero también agregar de que este espacio me gustaría que no sea solamente de exposición de una persona, porque si no parece un monólogo, sí propiciar, digamos, un intercambio, escuchar propuestas u opiniones, ¿no?, respecto de todo lo que se viene haciendo. Creo que quedó claro de que no se muestra el trabajo de una sola institución, sino que se está mostrando el trabajo que se hace en conjunto, porque de esta manera es como tenemos que hacer frente a la problemática del HLV, ¿no?, trabajando todos en equipo y tratando, digamos, de cubrir todos los flancos posibles para poder prevenir el ingreso de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por la presentación. Acá tenemos un par de preguntas que fueron dejando los participantes en el chat para que usted la vaya respondiendo. ¿Cómo hizo Tucumán para erradicar la diasporina? Es una de las preguntas. Bueno, es que Tucumán Tucumán no tiene Diasporina citri, ellos vienen trabajando en monitoreos permanentes, digamos, los productores hacen sus monitoreos, trabajan con trampas amarillas, también hacen revisión de brotes, el SENASA realiza también monitoreos intensivos, y hasta ahora no se ha detectado Diasporina citri, salvo un año que se encontró en una planta de Murraya que estaba cerca de la terminal, digamos, de una empresa de colectivo, que fue, digamos, un hallazgo puntual y que se procedió rápidamente a la erradicación y digamos, al control de ese insecto en esa planta, ¿no? O sea, la erradicación de la planta y después el control, digamos, de cualquier hospedador cercano que pudiera estar teniendo diasporina. O sea, no la erradicó, sino que simplemente no se sabe de su presencia.
No sé Bien. cómo. Otra pregunta. De acuerdo a los estudios realizados en el empleo de trampas amarillas libres en zona 1 o libres, ¿sería recomendable? ¿Me ¿Se la podés entiende? repetir a la pregunta? Si me la podés Sí, repetir a la pregunta, Romina. sí, sí. De acuerdo a los estudios realizados, el empleo Sí. de trampas amarillas libres en zona 1 o Ah, o ah, libres sería recomendable. eh, bueno, esa es una buena pregunta. Quiero saber de quién viene la consulta. Este, la trampa, como yo les dije cuando hablamos de este trabajo donde comparamos ambas metodologías, solamente brotes y brotes y trampas. Este, la trampa actuaría en este caso como una herramienta complementaria a, digamos, trabajo de prospección o de revisión permanente, ¿no es cierto?, de las fincas citrícolas. El problema con las trampas amarillas es que no son, digamos, de fácil acceso, o sea, no siempre es fácil conseguirlas, ¿no? Y como les dije, en el caso de lugares con bajas densidades de población de diaforina, no siempre se encuentran adultos de diaforina citri en las trampas. Y eso lo pudimos ver nosotros comparando lotes con diferentes densidades de población en las que prácticamente no caían los adultos en las trampas, pero sí se observaban formas juveniles en los brotes, ¿no? Ese es lo único que creo yo que tenemos que tener en cuenta cuando implementamos, digamos, esa metodología de monitoreo con trampas, que sí o sí debe ir acompañada con la revisión de los brotes. Bien. Una pregunta más. ¿Qué capacidad tiene la especie para colonizar un lote? Es decir, si se hace una detección en un sector de un lote, ¿cuál es la capacidad de movimiento o invasión? Bueno, eso nosotros lo pudimos ver con el trabajo que hicimos el año pasado. Bueno, los trabajos que se vienen realizando, digamos, por numerosos autores nos dicen de que Diaforina citri ingresa, ¿no es cierto?, por la cabecera de los lotes, es decir, siempre por las borduras de los lotes. Esto significa de que si nosotros hacemos un monitoreo, es muy posible, de hecho nos pasó a nosotros, encontrar mayores densidades de población del insecto en la bordura de los lotes. Y de allí nosotros van avanzando. Otra experiencia que nosotros tenemos es de que cuanto más nos alejamos, digamos, de las zonas, de las borduras y nos acercamos más hacia el centro de los lotes, esos niveles de detección van cada vez van disminuyendo, o sea que se encuentra menor densidad de población hacia el interior de los lotes. No tanto, perdón, no se observa como se observa en las borduras. Aún así, la distribución de Diaforina citri en los lotes es bastante agregada. Es decir, y hay que revisar. Por eso el recorrer, digamos, el lote, ya sea en zigzag o recorrerlo, digamos, cada 2 filas, es una buena estrategia, ¿no? Para que no se nos escape ningún sector del lote sin revisar o sin observar. Porque, inclusive, mira, para completar un poquito la respuesta, porque si además, digamos, de esta característica de que tiene el insecto de poder ingresar por la bordura de los lotes, se le suma la dirección, digamos, los vientos, digamos, a favor, ¿no es cierto?, que pueden llevar al insecto vector o ayudarlo a tener una mayor penetración en los lotes, y nosotros solamente nos quedamos con el monitoreo de las borduras, podemos estar descuidando, digamos, la parte interna de los lotes, porque también encontramos a veces ciertos núcleos o colonias del insecto. Bien. Bueno, acá nos quedan 3 preguntas más. Serían, Diaporina citri, ¿es un vector del HLE? ¿Existe algún tipo de
de mutualismo entre ellos, ¿se puede aislar la bacteria de las muestras recolectadas? ¿Los huevos heredan la bacteria? Bueno, son varias preguntas en una. Son varias preguntas en una. Sí, pero sí, Diaforina citri es un vector del HLV. Yo creo que lo dije al principio, el insecto, digamos, adquiere la bacteria mediante la alimentación, y la adquiere a partir de la succión de la savia, ¿no? Porque se alimenta de la savia. En realidad no es que se alimenta para adquirir la bacteria, porque el insecto, si la planta esa está enferma, entonces al alimentarse el insecto adquiere la bacteria. Y podríamos decir que es un vector nada más. No hay, digamos, una interrelación entre la bacteria y el insecto vector mutualista. No se produce, es solamente un vector, ¿no? Es decir, que es una estrategia que tiene el patógeno de poder diseminarse, que es a través del insecto, ¿no? No hay una relación mutualista. Ahora, los huevos, o sea, no, yo les dije que tiene una transmisión semipersistente, es decir, que la bacteria puede ser adquirida por las formas juveniles a partir del tercer estadio ninfal. Y de allí, ¿no es cierto?, a medida que este insecto va avanzando en sus diferentes estados en sus diferentes estadios hasta pasar al estado adulto, el insecto puede conservar la bacteria, ¿no es cierto?, alojado en su sistema digestivo. Y de allí, ¿no es cierto?, continuar con las transmisiones. Pero no se ha comprobado hasta ahora que el adulto pueda llegar a transmitir la bacteria a sus huevos, es decir, que los huevos queden, ¿no es cierto?, con la bacteria. No hay una transmisión transovárica, como sí sucede con otros insectos. Digamos, que el patógeno puede ir con los huevos. Y no me acuerdo si había otra pregunta más. Acá preguntan, entonces, ¿cuál sería el origen de la bacteria? Mira, el origen de la bacteria es el mismo origen del insecto vector. Es asiático, y posiblemente haya sido una bacteria que estuvo conviviendo, digamos, con las plantas cítricas o las plantas hospedadoras que tiene desde hace muchísimos años. Solo que, no solamente de especies cultivadas, también de especies ornamentales o también, digamos, de especies silvestres. Solo que, bueno, al llegar, digamos, a plantaciones citrícolas, donde se trabajan con materiales, digamos, mejorados genéticamente, variedades, digamos, adaptadas a distintas regiones que presentan ciertas características que requieren de ciertas condiciones, paquetes tecnológicos, bueno, es imposible que, digamos, la interacción que se puede establecer entre la bacteria y la planta ya cambia, digamos, siendo mucho más susceptible todas las especies cultivadas, citrícolas, ¿no es cierto?, mucho más que a lo mejor en sus orígenes, digamos, en los orígenes de la interacción entre la bacteria y la especie cítrica o la especie ornamental. Eso, digamos, yo no lo sé con certeza, pero se puede deducir que pudo haber pasado así. Bien. Nos quedan dos preguntas. Una sería, en las zonas libres ¿qué metodologías recomienda? En las zonas libres, como por ejemplo las provincias de Catamarca, Tucumán, después también está San Pedro de Buenos Aires, ¿no? Donde no hay Diaforina citri, tampoco hay HLV. La revisión de los brotes nos va a dar la certeza de que sí, porque Diaforina citri sí o sí está asociada a los brotes, ¿no? Las formas juveniles están asociadas a los brotes. Y cuando hay brotes y está el insecto vector, esos brotes, digamos, van a ser utilizados para la oviposición de Diaforina, ¿no? Entonces no hay forma de que nosotros no lo podamos detectar mediante la revisión de los brotes.
El uso de las trampas amarillas, como les dije, creo que en la primera consulta, tiene un valor complementario. Se lo utiliza, por ejemplo, en las áreas de riesgo, en las zonas de frontera, ¿no? O en los caminos que son generalmente frecuentados, en los puestos de control, por ejemplo, o los caminos que son frecuentemente recorridos frecuentemente por los camiones que trasladan fruta o trasladan, sí, más que nada, ¿no es cierto?, frutas o material vegetal. Entonces, es para más que nada complementar y asegurarnos, ¿no es cierto?, de todas las maneras de que, primero, no vaya a estar ingresando el insecto al estado adulto, y segundo, de que ese lugar o ese sitio o tiene muy bajas densidades de población de dioxina o directamente no está. Ese es el valor que tiene, digamos, la trampa amarilla. Pero si nosotros queremos estar seguros de que efectivamente no tenemos el insecto vector, sí o sí tenemos que hacer revisión de los brotes en las plantas. Bien, y la última pregunta que nos dejaron acá en el chat es, ¿se encontró diaforina en árboles de cochucho? No, nosotros por lo menos no hicimos un relevamiento de esas especies acá en la provincia de Jujuy o en la provincia de Salta. No tenemos datos de haberlo detectado en esa especie. Bien, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta más. No sé si usted quiere agregar algo más, así ya hacemos el cierre de la charla. No, simplemente agradecerles a todos la presencia, el acompañamiento. Sé que mucho de lo que se dijo en la charla lo venimos diciendo a lo largo de los años que tiene el laboratorio y de trabajo, digamos, con los cítricos todos los años. También tratamos de aportar un poco más de información, un poquito más, digamos, de datos a lo que ya se sabe, que es mucho. No somos los únicos que trabajamos en esta problemática, no solamente en INTA, sino también en relación a otras instituciones. Es mucho todo lo que se hace. Y bueno, y recordarles de que el Laboratorio de Zoología Agrícola y el Laboratorio de Fitopatología reciben muestras del insecto vector y de material que está sospechoso para su análisis molecular, independientemente de todas las muestras que toma el SENASA, por ejemplo, con su red de monitoreo en ambas provincias, o cuando se hacen los monitoreos intensivos. Nosotros, independientemente de esas muestras que recibimos, también recibimos muestras de productores citrícolas, ¿no? Tanto del pequeño productor como de las empresas, agricultores familiares también, ¿no es cierto? Se reciben esas muestras y se hacen los análisis ahora en forma gratuita, esperemos que por mucho tiempo sea así, pero se hacen ese tipo de análisis. Es un dato muy valioso el que se obtiene y le da mucha tranquilidad al productor de que su finca está sana, por lo menos no tiene HLV, que ya, digamos, es un gran dato. Y nada más. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, ingeniera, por último, pedirle que recuerde su dirección de email para la gente que por ahí tenga alguna consulta. Bueno, mi dirección de correo electrónico es tapia.silvia@inta.gov.ar, y después tengo otra dirección también institucional que es el de tapia.silvia.inta@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por la disertación y muchísimas gracias a todos los participantes. Decirles que, bueno, los esperamos en las próximas charlas que están haciendo. El material va a estar subido en nuestras redes sociales próximamente. Y bueno, los esperamos y que nos sigan acompañando en todas las charlas que se realizarán de acá en adelante. Muchas gracias a todos.